Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bao, la familia Bao, Benei Adon Olam. En esta ocasión estamos estudiando la Parashat Bereshit, Bereshit, una porción, podríamos llamarle fascinante, mística, poco tiene muchas veces quizás de algo realista en cierto sentido. Nos habla bastante de temas poco lejanos, ¿cierto?, a nosotros, pero a la vez que son tan cercanos para nuestra cotidianidad y bueno, para nuestro impacto presente. Realmente el relato del Bereshit, de la creación, ¿cierto? La Briá, como se le llama, la creación, es un relato que amerita mucho estudio, amerita año tras año, ¿cierto? Volver a este texto, analizar por qué dice esto este verso, y cada palabra, y cada versículo de la Torá. Y bueno, hay bastante que se puede decir. Ayer también se hizo un comentario, ¿cierto?, al respecto que pueden ver en nuestra página web, perdón, en nuestro canal de YouTube, de Kehilat Bnei Adon Olam. Pueden ver allí eh, el estudio, ¿cierto?, también de la porción Bereshit. Y bueno, este tema está denominado Principio, Bondad y Fe, Parashat Bereshit. Principio, por el Bereshit, ¿cierto?, en el principio, bondad y fe, ya que son desde el inicio de todas las cosas, desde el principio, las cosas que nos van a marcar, los valores que van a marcar la Torá, los valores, ¿cierto?, que están intrínsecos allí en el relato de la creación. O sea, hoy día vamos a ver más que nada el por qué o la razón o por qué Dios creó las cosas y por qué decimos que es un acto de bondad y por qué decimos que hay un acto de fe entre medio. Para también entender, ¿cierto?, que toda la escritura a nosotros nos está hablando siempre, en todo momento, desde principio a fin, la escritura nos habla. Y eso es lo que vamos a ver hoy. En un breve resumen, esta porción, voy a agrandarlo un poco para que podamos ver por... A ver si encuentro aquí donde se ve más grande. Ah, bueno, a ver aquí se ve un poco más grande. Entonces, primero que todo, ¿cierto? La Parashat Bereshit comienza con los 6 días de la creación y el Shabbat, en Génesis 1. Nos relatará, ¿cierto?, todo el acontecimiento de la creación, un resumen, ¿cierto?, bastante resumido, que nosotros estudiásemos, ¿cierto?, biología o nos dedicásemos a estudiar los fenómenos de la naturaleza, incluso la química, la física. Cada rama y cada ciencia, ¿cierto?, dedica una vida entera al estudio de ciertos fenómenos, de los seres vivos, de cómo interaccionan las cosas. Pero bueno, aquí en sencillas palabras nos está tratando de explicar todo ello, o por lo menos el origen de las cosas. Y el origen siempre se va a remontar a que hubo un Dios creador, ¿cierto? Que hubo un ser superior que creó todas las cosas, y por eso está lo que vemos. No es algo que está porque sí. Perdón. Entonces no están las cosas porque sí, colocadas, ¿cierto?, en este mundo, en este universo, sino que hay alguien que las preparó y las hizo, y las formó y las colocó donde están. Y aquel, ¿cierto?, es al que llamamos nosotros Dios, o el, el ser superior, ¿cierto? El ser que está sobre todo los demás, las demás personas o toda la demás creación. Y no solo que está por sobre todas las cosas, sino que está también fuera de ellas. ¿Cierto? Dios no está dentro de este mundo, de este universo, como para que las cosas de este mundo le afecten, o de esta naturaleza, o para que le podamos describir totalmente de acuerdo, ¿cierto?, a las propiedades de las cosas que vemos. Él está por sobre todo y fuera de ello. Por lo tanto, podemos conocer al autor, ¿cierto?, de la creación a través de su obra. De la misma manera, ¿cierto?, que podemos conocer un libro y podemos conocer el libro, pero a la vez estamos dándonos cuenta de qué es lo que pensaba el que lo escribió. Cuáles eran las ideas que plasmó allí.
De esa manera también, ¿cierto? Conocemos al Creador a través de las cosas hechas, su naturaleza, cómo Él, ¿cierto? Actuó, qué es lo que Él hizo en su momento y por qué lo habrá hecho, y el nivel de detalle de conocimiento y de grandeza. Si hasta el día de hoy, ¿cierto? Todavía seguimos investigando sobre lo que nos rodea y probablemente jamás en toda nuestra historia, y aun si la humanidad se perpetuara por miles y millones de años, conoceríamos todas las cosas. Lo más probable, ¿cierto? Y como han dicho últimamente los científicos, este universo es eterno. No tiene fin. No se ve ningún ápice, ¿cierto? Ningún vestigio de que hubiese un final. Sí se sabe que hay un principio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todas las cosas se están separando en el universo. Hay un continuo movimiento, todo se está separando cada vez más. Eso significa que todo en algún momento estuvo contraído, ¿cierto? Estuvo junto y muy junto. A lo cual le llaman el Big Bang. O a lo cual llamamos nosotros la creación en ese momento. Todas las cosas fueron formadas. Pero todo se está expandiendo y parece que no hay ningún límite en este universo. Cuán grande es nuestro Dios, cuán grande, ¿cierto?, es el Creador, como para realmente poder decir, no tiene fin. Si ni siquiera podemos llegar a describir completamente su obra, bueno, cuánto menos podríamos llegar a describir al Hacedor, al Creador, al Boré Olam, como se le llama, al Creador del mundo, del universo. En Génesis 2, ¿cierto?, se nos da otra perspectiva, ¿cierto?, del relato de la creación, ya en una, digamos, en una secuencia que va a lo largo, ¿cierto?, del texto, a darnos ya como un tema, ¿cómo se llama? Una narración, empieza con una narrativa, ya con la interacción, ¿cierto?, de las personas, del hombre, y cuál es su rol, y qué es lo que pasó después, y por qué nosotros también, un poco trata de explicar, ¿cierto?, los orígenes de la humanidad, y por qué también sufrimos en este mundo. ¿Por qué venimos a trabajar y no simplemente a disfrutar en este paraíso que podría ser este mundo? Nuestro planeta Tierra realmente, si lo pensamos bien, podría ser como un paraíso. Hay lugares hermosos, hay lugares llenos de vegetación, de frutos, hay lugares donde se puede vivir tranquilamente. Pero a la vez que es un lugar maravilloso, hay lugares inhóspitos. Y nosotros también, en la acción humana, también deteriora el mundo. Y es de ahí, ¿cierto?, que dice la Torá que por culpa, ¿cierto?, de la humanidad de Adán, de la humanidad, porque Adán significa no solamente hombre, Adán significa en hebreo humanidad, el ser humano, hombre y mujer, ser humano completo, Adán. Entonces, de alguna forma, ¿cierto?, somos nosotros los que provocan su destino. O la manera en que aprovechamos, ¿cierto?, la creación es la manera en que nosotros nos disponemos realmente a vivir esta vida en este mundo en el cual fuimos colocados. En Bereshit 3.1 se habla, ¿cierto?, sobre el primer pecado y el castigo de ello, ¿cierto? Lamentablemente la desobediencia llegó a la humanidad y la manera, ¿cierto?, en que esto actuó provocó una seguidilla de acontecimientos y ya un gusto, ¿cierto? Un dulce, por así decirlo, que volvió al hombre a querer disfrutarlo, probar de ello y nunca saciarse. El pecado, ¿cierto? El error, el desvío. Luego, Caín, ¿cierto? Caín, el hijo de Adán y Javá, asesina a Abel, ¿cierto? Entonces, hubo el primer asesinato, derramamiento de sangre. ¿Por qué existe muerte? ¿Por qué existe guerra? ¿Por qué existe en este mundo, cierto, asesinato? Bueno, tiene que ver porque hubo un acontecimiento, una sangre que fue derramada. Y cuando fue derramada una sangre, inmediatamente la tierra reclamó justicia por esa sangre. Y la tierra empezó en un bucle en que debe saciarse, ¿cierto?, de esa sangre. Pero la única manera es hacer justicia. Y si uno mata a otro, debe morir, ciertamente, dice la Torá. Por lo tanto, empieza la tierra a gemir, empieza la tierra a reclamar justicia.
Y mientras más muerte hay, más injusticia. Y más sangre se genera. Aquí vemos, cierto, también por qué la humanidad se pelea unos con otros. Y tiene que ver mucho, como allí se relata, con el tratar de agradar a Dios. Pero ¿cómo es eso? El que ofreció una ofrenda se enojó con el otro. ¿Pero cómo? Si ambos estaban ofreciendo ofrenda, pero ¿cómo a Dios le gustó una más que otra? Es como quien dijera, hay dos personas, hay dos personas en este mundo, uno nació pobre, otro rico. ¿Y por qué uno nació rico y el otro pobre? ¿Acaso Dios tiene preferencia por uno y no por otro? ¿Y por qué venimos a este mundo? ¿Y por qué? Si todos queremos agradar a Dios, entre comillas, si todos le buscamos a Él, ¿por qué hay cierto favoritismo en este mundo? ¿Por qué? Tan así. Bueno, de ahí se nos toca, ¿cierto? Un tema que toca un poco la fibra de nuestra humanidad. El decir, por buscar a Dios y muchos por querer agradarle, por querer creer que tienen la verdad, o que su ofrenda es mejor que la de otro, o que Él tiene un servicio mejor que del otro, terminamos dañándonos por envidias, por celos, finalmente. Pensamos, ¿cierto?, que es superior la persona que ofrece más que la persona que simplemente ofrece a su prójimo, a Dios, de manera sincera de corazón. Empezamos en una lucha, en una batalla. Bueno, eso también se veía reflejado en el mundo antiguo, entre los que vivían fuera, en el campo, tranquilamente, y los cazadores, que formaban a lo mejor ciudades, pueblos, más cosmopolitos, como el caso de Caín y Abel, que se le menciona también como un contraste del campo y la ciudad en su momento. ¿Por qué? Porque la ciudad generalmente tiene más violencia, vive bajo más reglas, pero necesita más reglas porque cada vez hay más transgresión, hay más cosas que regular, porque la gente empieza a tener contacto y mientras más contacto, pues hay más ofensa. Bueno, yo me ofendo porque este me hace esto y este me hace esto otro, porque él piensa diferente, porque él toma una decisión así, asá. Y empezamos con lo que podríamos llamar un ministerio de ofensa. Todos nos ofendemos unos con otros, porque nos pasamos a llevar, este quiere vender más que este me quita a mí lo que me corresponde, pero ¿cómo? Y nos ofendemos. Bueno, mientras tenemos roce unos con otros, viene la ofensa a nuestra vida. Y empezamos, ¿cierto?, a tener dificultades en nuestro trato. Y la ciudad es un lugar donde está lleno de gente, que tiene roces, que tiene trato. En cambio, en el campo cada uno vive en su lugar. De lejitos se ven, se apoyan, se ayudan, pero lo justo y necesario. Cada cual respeta la intimidad, por así decirlo, del otro. En cierto sentido, esto permite también que la vida, ¿cierto?, más campo, más rural, sea más tranquila, con menos roces, que no tiene que tener tantas leyes porque está luchando contra su prójimo, en cierta medida. Entonces la ofensa, ¿cierto?, viene también por tratar de establecer una justicia, establecer, ¿cierto?, es que esto es mío, esto es tuyo, y cada cual empieza a tener una propiedad sobre las cosas. Hasta incluso decir, yo tengo la propiedad de que mi ofrenda agrada más a Dios. O sea, puedo atraer más a Dios a través de mi ofrenda, mis actos. Más que tú, más que el otro. Ofendernos, ¿cierto? También tiene que ver con creer que algo es nuestro, finalmente. La ofensa viene por creer que las cosas son nuestras, que las poseemos. Entonces cuando alguien las toca, las traspasa, las pasa a llevar, nos ofende. Nuestra propiedad. En el relato de la creación, claramente, ¿quién es el dueño de todas las cosas? Hashem Yitbaraj. Hashem bendito, ¿cierto? Él es el dueño de todo. Si hay algo de que le ofrendamos y le ofrecemos a Él, ya pertenecía a Él, no es nuestro. No es nuestra ofrenda en sí. Por lo tanto, cuando alguien, como ahí se relata en el caso de Caín y Abel, dice, yo no voy a ofrecer lo mejor de lo mío porque es mío. Esto es mío, no es de Dios. Pero si de Dios son todas las cosas. El mundo, el mar y todo lo que hay en él. ¿Por qué alguien diría, no le ofrendaré lo mejor a Dios? Porque cree que esa posesión es suya. Pero todo es del Eterno. Bendito sea. Y por eso Él también nos pidió, ¿cierto?, en la Torá, que ofrendáramos, que diezmáramos, que ofreciéramos también lo que creemos que es nuestra propiedad, pero que es solamente un préstamo que Él hace en nuestra vida.
Por lo tanto, tengamos cuidado porque el tema de la ofensa, hoy por hoy, en las sociedades, a través del traspaso de las propiedades, de la libertad, quizás o los de los derechos, eh, está, ¿cierto?, bastante eh, puesto, ¿cierto?, en el escenario mundial y social hoy día. Todos nos ofendemos por todo. Cada uno pasa a llevar al otro, la propiedad del otro. Es de cuidado. Por eso tenemos que volver al origen. Todo es del Eterno. De Él son todas las cosas. Él nos bendice. Todo lo que tenemos viene de su mano. Reconozcámoslo así. Nuestra ofrenda va a ser agradable ante Él. Nuestras palabras serán agradables ante Él. Todo viene de Él. Dejemos todo en sus manos. Por lo tanto, no nos ofendamos tanto por los demás. Eso provocó, ¿cierto?, también esos escenarios. Entonces, tengamos ese cuidado de siempre saber quién es el dueño de todas las cosas. Esos son los inicios de la civilización también. Este tema de la ofensa, como les digo, en parte también es lo que forma las civilizaciones. La gente quiere vivir junta, quiere prosperar, se da cuenta que si dividen el trabajo, si hacen, cuando viene la agricultura, ¿cierto? El hombre se da cuenta de eso. La humanidad empiezan a actuar juntos, alguien tiene que cuidar los terrenos agrícolas, por lo tanto pongamos guardias, policías, pero necesitamos que la gente juzgue la propiedad uno del otro, ponemos jueces, etc. Bueno, todo viene también porque viene un juego de propiedades. Esta es mi propiedad, esta es la tuya y así. Todo viene por ese tema. Pero mientras no reconozcamos de quién es la propiedad de todas las cosas, podríamos seguir creyendo que este mundo es nuestro, seguir destruyéndolo, haciéndolo pedazos y todavía seguir sin entender en el fondo realmente por qué el Eterno creó todas las cosas. Que las dio a través de su bondad para nuestra vida. Sencillamente porque Él deseó y anheló crearnos. Fue su deseo. No tiene que tener una razón. Él nos dio todo, ¿cierto? También, y nos puso al final de todo para colocarnos a nosotros, ¿cierto? Bondadosamente que pudiésemos disfrutar este mundo. Lamentablemente de ahí, ¿cierto? Viene la descendencia de Adán, Noah. Por ahí hay una profecía, ¿cierto? De los nombres de los descendientes de Adán. Que habría de venir un redentor. Pero bueno, no es nuestro tema. Y hablaremos. Y luego, ¿cierto? Viene la maldad de la humanidad. El Eterno se fijó. Continuamente la humanidad iba de mal en peor. Unos a otros se dañaban, se ofendían, incrementaba la maldad. Y en parte todos se creyeron como estas mitologías que se crearon en su momento. El hombre era como los dioses de la mitología antigua, que se peleaban unos con otros para obtener el derecho de los mares, de los cielos, de la tierra, de los montes, de la luz, del trueno. Y se peleaban entre ellos para obtener parte de la tierra y poseerla. Y esa imagen, ¿cierto?, altanera de la humanidad, la reflejaron también a través de su mitología, atribuyéndole, ¿cierto?, a los dioses que lucharon y son dueños de propiedad porque ganaron y triunfaron sobre los demás. Imponiendo así también ciertos regímenes que tienen que ver con el imponerse ante las demás personas. Gobernar sobre los demás. El Eterno nos dijo, llenad la tierra, sojuzgadla. Pero no dice sojuzgad a su prójimo. Dice, sojuzgad la tierra, lo que yo les entregué en sus manos. No es que se sometan unos a otros. Pero los hombres, las personas, se sometieron unos a otros. Entendieron mal, ¿no?, el mensaje. Y reflejaron en la mitología y en sus cultos esta realidad de que uno puede estar sobre el otro, uno tiene más derecho que el otro, uno se puede acercar más a Dios que el otro. Y en cierta medida todo eso que vemos en la antigüedad es fruto de esa altanería, de ese egoísmo de la humanidad y de cómo entendía las cosas. Por eso, nuestro relato de la Torá y de la creación es muy importante para sentar las bases de nuestra moral, de la bondad, de la fe y de lo que realmente nosotros tenemos que entender de la escritura, ¿cierto? Para llegar a tener vidas felices, vidas agradables, que podamos disfrutar lo que Dios nos dio, realmente, la propiedad que Él nos prestó a Israel, ¿cierto? Y a quien le quiso restituir todo ello. ¿Cómo? Porque la tierra de Israel es prestada. La tierra es del Eterno. Entonces, a través de Israel, el Eterno, más adelante, trataría de restaurar estas cosas que hemos hablado, ¿cierto? Que se desviaron del corazón del hombre
Y creyeron poseerlo todo, y el Eterno le dice a Israel, bueno, ahora yo te poseo a ti, tú eres mi pueblo. Yo te saqué a ti, por lo tanto eres libre porque yo te saqué a libertad. Por lo tanto, tú eres mi posesión. Y yo te doy una tierra que es mi posesión. Y trató, ¿cierto? Hay un intento de restaurar también la Briá, la creación, el Gan Eden. Volver a los inicios. Bueno, vamos a mencionar algunos de estos principios, por lo tanto, que hemos estado tomando antesala en este comentario. Esperar que sea de bendición para todos este tema. Entonces, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Et hashamayim vet haaretz. Yo creo que una de las primeras cosas que nos podemos aprender en hebreo, realmente. En el principio creó Dios. Rashi menciona lo siguiente. Dice, ¿por qué la Torah dice en principio creó Elohim, y no dice, por ejemplo, Hashem, Yod-He-Vav-He? ¿Por qué no dice el nombre de Dios y dice Elohim o Elohim? Porque a Dios le hubiera gustado que la creación se colocara bajo el atributo de la justicia. Sin embargo, sabía que si el mundo no se colocaba bajo el atributo de justicia, es decir, si lo que más imperaba en este mundo era la justicia o el ajusticiamiento, el mundo no podría soportar ni mantenerse. Por lo tanto, el Eterno precedió antes que su atributo de juicio, que es representado, ¿cierto?, por el nombre de Hashem, Yod-He-Vav-He, colocó su atributo divino de misericordia, de Rahamim, que es a través del nombre, ¿cierto?, de Elohim. Entonces, de alguna forma, la Torah alude, ¿cierto?, a esto cuando Él crea los cielos y la tierra. ¿Cuál es la explicación en el fondo? Y lo que tratan de decir ellos a través de esto es que en el fondo el Eterno creó el mundo a través del Gesed, la bondad. Hashem no tenía ninguna necesidad de crear el mundo. Si nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿y qué estaba haciendo Dios antes de crear el mundo y este universo? Y yo le respondería, ¿y qué sé yo? ¿Y qué va a saber uno? ¿Qué estaba haciendo él? Si uno realmente no estaba en ese momento, no tenemos ni idea. Pero sí sabemos que en algún momento a él, ¿cierto? Tuvo la idea, o quizás siempre la tuvo, o quizás cómo funcionará, ¿cierto?, su mente. Pero en algún momento, sin él tener necesidad de crear el mundo, de crear, ¿cierto?, este universo, sencillamente lo hizo. Y por lo tanto este acto fue puramente de bondad. Porque no tenía necesidad de darnos vida, de hacer todas estas cosas. No tenía necesidad, si Dios no necesita nada. Dios es la fuente de todas las cosas. No tiene necesidad de algo, Él es el que provee a las demás cosas que necesitan algo. Él lo tiene todo, no le falta nada. ¿Por qué necesitaría crear a la humanidad? ¿Por qué crear un mundo, un universo? Por lo tanto, el acto de la creación es puramente Gesed, misericordia. Y es una bondad. Hay dos tipos de bondad, de Gesed. Explica nuestro saber. Hay una Gesed, una bondad que se gana, ¿ya? Que se le llama Gesed Shevedin. Es una bondad que se amerita. Hago bondad porque amerita, ¿cierto? O necesita algo. Esta persona, yo hago bondad con esa persona. Pero hay otro tipo de bondad que no se gana, sino que es puramente misericordia y compasión. Que se llama Gesed Shevedin. Berrahamim se llama. Es una Gesed en la misericordia. Entonces, quien recibe ese tipo de bondad que en realidad no se gana, sino que se da por pura amabilidad, esa persona no contribuyó en nada para recibir esa Gesed. Simplemente es un recipiente a través del cual somos llenados de la voluntad de Dios y que Dios quiere que imitemos, en el fondo lo imitemos a Él y seamos como Él. Porque ese es el propósito también de la creación. Diría que uno de los propósitos fundamentales que se citan, ¿cierto?, en la Torá y en los sabios, es que fuimos creados para ser como Él. ¿Cuál es el propósito si Él no tenía ninguna necesidad? Bueno, Él quiso crear a una especie para que fuera como Él. ¿En qué sentido?
¿cierto? Ahí veremos en qué sentido un poco más adelante, pero bueno, hablamos de libertad, ¿cierto? El que sea un ser libre como Dios es libre, creativo como Dios es creativo, etcétera. Pero en el fondo para que le imiten a Él, para que seamos como Él. Y Él creó el mundo por pura gesed, pura bondad. No es que alguien ameritaba o se ganó el gesed, si nadie existía. Si no existíamos, ¿por qué Él tendría que tener misericordia de nosotros o bondad? No tiene sentido. Por lo tanto, Él creó simplemente y fue un acto de bondad puro de Él, el habernos creado. Significa, ¿cierto?, que no nos podemos ganar su gesed a través de nuestras obras, sino que hay una gesed, una bondad de Él que es simplemente gratuita. Y a la vez hay otra gesed que se puede ganar. ¿Y cómo la ganamos? Cumpliendo la voluntad del Creador. Él nos dijo, llenad la tierra, sojuzgarla, hagan esto, esto otro, cuiden, ¿cierto?, este mundo. Y luego nos dio su Torá para que supiéramos qué hacer en este mundo y cómo hacer las cosas. De tal manera, ¿cierto?, de que podamos también alcanzar el gesed que viene a través de las obras. Entonces, como la misericordia en el fondo fue lo que predominó en este mundo y la bondad de Dios, nosotros también tenemos que imitarle a Él y dar pura bondad por el hecho de dar bondad. La manera más suprema de imitar a Dios es así como Dios creó las cosas, les dio a cada uno su especie, sus propiedades, los colocó en su lugar, los hizo vivir, etcétera. O quizás germinó, ¿cierto?, la semilla para que todo eso ocurriera en este mundo. Pues nosotros tenemos que imitarle a Él. Sin necesidad de que alguien se gane algo, tenemos que ser bondadosos. Porque el Eterno no tenía ninguna necesidad en crearnos, en darnos vida, en que hoy estuviésemos aquí. Por lo tanto, también sin ninguna necesidad, nosotros podemos ayudar a nuestro prójimo sin que nadie nos diga. Tendríamos que cuidar este mundo sin que nadie nos pida. Tendríamos que ser solícitos a nuestro prójimo, ayudar. Sin que nadie nos diga, deberíamos respetar. Sin que nadie nos diga, ¿cierto? Debiésemos cumplir con ser buenas personas, cumplir la voluntad de Dios, ¿cierto? Sin necesidad de nada, ni de nadie. Debiésemos nosotros mostrar esa bondad que Dios mostró. Pero ahí es donde tenemos nuestra piedra de tropiezo, ¿cierto? Porque si no hay necesidad, ¿quién ayuda? ¿Quién obra? ¿Quién hace algo para ayudar a otros si nadie le pide? Tenemos que imitarla a Él, realmente. Sin necesidad, de tal manera que la Torá está escrita en nuestro corazón, sin necesidad de que alguien nos recrimine, nos reprenda, nos diga, está escrito aquí. Nosotros ya tendríamos, ¿cierto?, que poder cumplir realmente su Torá, poder hacer su voluntad sin necesidad de nada, porque Él sin necesidad creó los cielos y la tierra y nos puso a nosotros, pura bondad. Por lo tanto, por pura bondad nosotros también, y como se cita también en la Escritura, debiésemos poder conocer a Dios, debiésemos poder reconocerle a Él, obrar como Él obra, sencillamente con mirar el mundo, sin necesidad de nada. Nosotros tendríamos que llegar a ese punto. Y ahí es donde tenemos que volver. Por eso nosotros estamos estudiando, viendo los principios de la Torá, la voluntad divina, para que nadie le tenga que decir a su prójimo, conoce a Dios, sino que todos me conocerán, dice, del más pequeño hasta el más grande de ellos. Y el conocimiento de Dios abundará sobre la tierra, dice. ¿Cuándo? Cuando sin necesidad simplemente andemos conforme a la voluntad de Dios. Sin necesidad andemos en el conocimiento de Dios sin andar en el pecado. Sin necesidad de querer probar algo más allá del pecado, del error. Nos conduzcamos bajo su voluntad. Simplemente. Que no haya un gatillante, sino que todo nazca de nosotros, de plena libertad. Ese es el objetivo al que tenemos que retornar y volver. El principio, el Gesed, desde el inicio de la creación. Dice la Torá también, entonces Adonai Elohim, el Señor Dios, tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó a Adonai Elohim al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Cuál era
el papel que tenía que jugar Adán. Sencillamente tenía que evitar que el Etz Hadaat, Top Barra, el árbol de conocimiento del bien y del mal, eh, pudiese, cierto, ser una tentación para él. O sea, tenía que evitarlo, sencillamente. No tenía que acercarse ni comer de él. Ese era su papel. Y al contrario, tenía que él aferrarse al árbol, ¿cierto? A Etz Hayim, al árbol de la vida. Tenía que aferrarse, ¿cierto? Al eterno Dios, sin llegar a una situación en que tenga dudas de él, o que diga, pero si me aferro al árbol de la vida, ¿estaré bien y me faltará algo? O sea, ¿tendré que comer también del árbol del fruto del bien, del conocimiento del bien y del mal? Y esto es así, la duda se pone allí. El objetivo, ¿cierto?, de la Torá y lo que está diciendo acá es que tenemos que aferrarnos al Etz Hayim, al árbol de vida, a Dios, ¿cierto?, al Eterno, sin necesidad de vernos en la tentación de comer de otro árbol. Tenemos que llegar hasta ese punto puro en nuestros corazones de que seguir y perseguir el bien lo hagamos sin necesidad de vernos tentados por el mal. O de debatir si es que será esto mejor que esto otro. Sencillamente hacer el bien por el bien. Y no entrar en esa duda del corazón. Aferrarnos al árbol de la vida y no querer o pretender aferrarnos a otro árbol. Entonces, ese Etz Ahayim, ¿cierto? Lo entendemos de tal manera, ¿cierto? Que cuando una persona estudia la Torá, estudia, por ejemplo, sobre el robo, la mentira, el engaño, que es la Torá dice no matarás, no asesinarás, no robarás, no engañarás, etc. Son cosas negativas, ¿no? Bueno, eso que dicen no harás. La idea es que tengamos el conocimiento de Dios sin la necesidad de vernos tentados en que alguna de estas cosas despierte en nuestro corazón un deseo por robar, matar. Oye, ¿qué pasaría si yo lo hiciera? O sea, ese es el punto. Aferrarnos al árbol de la vida tiene que ver con seguir el camino de la vida sin tener necesidad de tentarnos por conocer el bien y el mal. Ah, voy a conocer también entonces este lado B. Entonces, de esa manera, ¿cierto? El Eterno quería que la humanidad hiciera ejercer su libre albedrío o su libre elección, Bejiran Hofshim, como se dice en hebreo, que realmente conociera, así como la Torá, teóricamente del mal, pero que no nos viéramos tentados por él. Porque, ¿cierto? La humanidad estaba destinada a elegir el bien por sobre el mal, en la práctica. O sea, esto no significa que Adán no conociese que era malo matar o que no pudiésemos conocer nosotros que era malo matar. Pero sencillamente no nos veríamos tentados en matar. Si nos aferráramos al árbol de la vida, sabríamos que eso no hay que hacerlo y jamás lo haríamos. Y no estaría en nuestra lengua, en nuestros labios, ni estuviera en nuestros hechos, sino que sería algo teórico conocido, conocimiento teórico. Pero ese árbol del conocimiento del bien y del mal tiene consigo el comer de su fruto. No es simplemente mirar el fruto. Eso le dijo Adán y por eso colocó el árbol ahí. Podrás mirar. Está ahí el árbol, puedes verlo. Tú puedes ver lo que es el asesinato, el engaño, el robo, la mentira, pero no comerás de él. No será un fruto del que tú comas. Pero en el momento en el cual nosotros comemos de ese fruto, ya desviamos, ¿cierto?, nuestro libre albedrío. Se transforma en conocimiento del bien y del mal, pero en la práctica, en nuestro cuerpo, físicamente, en nuestra alma. La impurificamos. Por eso, estudiar sobre asesinato, a lo mejor no es que alguien vaya a terminar asesinando, sino que podemos, ¿cierto?, llegar a conocer y entender también los límites de las cosas. Y eso es la Torá, que nos enseña a nosotros los límites, lo que está bien, lo que está mal, sin tener que traspasar esos límites y de comer de su fruto. Ahí está la gran diferencia de lo cual la Torá nos manda hacer a nosotros. Bueno, y con todo esto, inclusive, hay un inicio sugerido que hace Rashi, que es interesante. Todavía ni siquiera hemos avanzado mucho, como en el texto. Pero ya Rashi está diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y pregunta a él, y este es el significado, perdón,
Eh, perdón. Dice Rashi. Se me perdió aquí el texto. Bueno, él dice. em, Dice, la Torá debería haber comenzado con el versículo del Éxodo 12:1, como aquí aparece en pantalla. Y Adonai habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el principio de los meses. Será el primer mes del año para vosotros. Y bueno, Rashi está diciendo, la Torá debía haber comenzado con este versículo. El Señor habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes será para vosotros el primero de los meses. Y uno se pregunta, pero ¿qué está diciendo Rashi? O sea, Rashi, el gran erudito, ¿por qué está diciendo esto? O sea, no es como obvio que la Torah tiene que comenzar por el principio. Y el principio, el relato, ¿cierto? Desde el Bereshit, pues, desde todas las cosas. ¿Por qué tendría que haber empezado, de hecho, con algo que ocurrió después? O sea, y si hubiese empezado por lo que dice Rashi, ¿cómo hubiese después hecho la cronología de la Torah? O sea, ¿por qué dice eso? Bueno, ¿qué es lo que está allí, cierto? Por cierto, hay un breve paréntesis antes de contestarlo. La Torá en Coelet nos dice, el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. Es decir, la Torá dice, el Coelet dice, el que guarda el mandamiento no conocerá el mal. No dice, ¿cierto? El que practica o el que cumple el mandamiento, sino el que guarda. Basta con guardar, ¿cierto? O mantener o observar la Torá para seguir el camino de vida y no tener que transgredirla. ¿Ya? Bastaría incluso con la Torá escrita en nuestro corazón, el que guarda. Se conducirá de la manera, ¿cierto? De tal manera que el mal no conocerá el mal. Bueno, y Rashi nos dice, pero la Torá debería comenzar con este texto. ¿Podemos tomar realmente la consideración de Rashi como algo muy importante y relevante? Bueno, claro que sí, es Rashi. Rashi lo dice por algo. La pregunta es la siguiente, ¿podríamos entender la historia sin la prehistoria? Imagínense hoy día todos estos documentales que aparecen y que a muchos nos fascinan. Sí, tipo National Geographic, History Channel, entre otros. Nat Geo. ¿Y qué pasa hoy día? ¿Por qué las cosas son como son? ¿Qué pasó antes? O sea, quiero saber qué pasó antes. Ya hoy día yo ya sé más o menos lo que hay, puedo tomar un libro y leer qué pasó en tal año. Pero aunque pueda leerlo y saber qué pasó en ese año, no lo hago, pero prefiero, o tengo inquietud por lo que pasó antes. ¿Podríamos entender la historia sin la prehistoria? ¿Podríamos entender realmente que la Torá comenzara desde este verso de Éxodo 12, sin la historia de Abraham, Isaac, Jacob, sin la historia de Adán, Noah? ¿Por qué? Sin entender la historia de Adán, Caín, ¿cierto? Abel, sin la historia de Babilonia, de la Torre de Babel, perdón. Bueno, realmente, ¿qué es lo que nos quiere decir Rashi con este inicio sugerido? Y es algo que podemos llegar a pasar por alto. Y lo hablamos, de hecho ayer si no me equivoco, lo mencionamos. Pero a veces lo olvidamos. Que para entender un libro tenemos que saber a qué género pertenece. No podemos leer, sé, un libro técnico de normas como si fuese una historia, una narración o un hecho real. No, pues son leyes, son normativas. Para entender un libro tenemos que saber a qué género pertenece. ¿Ya? Y si no sabemos a qué género pertenece, difícilmente interpretaremos bien la Torah. Entonces, si la Torah fuera, en el fondo, un libro de historia, claro, leemos en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y todo eso. Pero realmente la Torah se trata de solo historia. ¿Ese es el fondo de la Torah? ¿Por qué la Torah hace ese relato? ¿Porque nos quiere contar una historia? ¿O que eso aconteció en la vida real, fidedigno, 100% real? O en realidad, más que eso, no estoy diciendo que sea incierto, pero más que eso nos quiere mostrar otra cosa. ¿Cuál es el género en sí de la Torá? Entonces, de la Biblia, y Itzhak, perdón, bueno, el rabino Itzhak, que es Rashi, él nos dice, si buscamos entender la Torá, tenemos que, o leer la Biblia, tenemos que entenderla como Torá.
¿Cuál es la primera mitzvah que le da el Eterno al pueblo de Israel? Esta, pues, y el Señor habló a Moshe diciendo, este será el primero de los meses para vosotros. Es decir, dice que para lograr entender el texto de la Torá, la escritura, la Biblia, tenemos que leerla como Torá. No como un libro de historia, no como un libro de ciencia, no como un libro de otro género, eh, no sé, una epopeya, sino como un libro de Torá. Eso está diciendo Rashi. La Torá, la Biblia es Torá, instrucción, enseñanza, guía. Por lo tanto, cuando leemos la Biblia, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué me quiere decir a mí? ¿Qué me está enseñando la Escritura? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué doctrina me va a enseñar? La Torá no es un libro de historia, aunque incluye historia. No es un libro, ¿cierto? A lo mejor de epopeya o de cánticos, pero tiene cánticos. No es un libro de poemas, pero tiene poemas. No es un libro de oraciones, pero tiene oraciones. No es un libro de historia nuevamente, pero tiene historia. La Torá es un libro de Torá. La Biblia es un libro de Torá. Instrucción, enseñanza. Eso es lo que nos quiere decir Rashi. Y eso es lo que nosotros tenemos que tomar, ¿ya? Cuando leemos estos textos. Más que tomar, oye, pero ¿cómo vamos a juntar esto con la historia real o la ciencia? Y a lo mejor hacer un feedback, pero la ciencia dice acá y aquí para la ciencia, etcétera. No ese es el objetivo de la Torah. ¿Podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo. Podemos equiparar la Torah y ver y comparar hechos, ¿cierto? Y qué nos dice la Torah y qué estudiamos por otro lado a través de los hechos científicos. Hablamos de hechos científicos, ¿cierto? No tanto como a lo mejor teoría y otras cosas, sino los hechos científicos. Podemos compararlo, claro, pero la Torah no es un libro de ciencia. O sea, la Torah no fue hecho para demostrar científicamente que existe un Dios. Porque la Torah da por hecho que existe un Dios. Y apela en el fondo a nuestro intelecto, apela en el fondo a que veamos todas las cosas y veamos si esto existe y es lo que es porque algún ser grandísimo, superior a todas las cosas, tiene que haberlo hecho por pura bondad. Porque si él tuviera propósito o tuviera en el fondo alguna necesidad de crear las cosas, no sería Dios. Entonces lo entendemos de esta forma. Y de esa manera, ¿cierto? Entendemos que el Eterno es creativo. La Torá es un libro, ¿cierto?, sobre cómo vivir, cómo nosotros tenemos que hacer para vivir. Aprendemos historias, relatos para nuestra vida, para saber cómo tenemos que vivir. No para aprender, oye, este es el hecho histórico. Ese no es el objetivo de la Torá. Aun cuando tiene de todo. De hecho, tiene relatos de reyes, ¿cierto? Y crónicas, etc. O sea, tiene de todo. Entonces lo que tenemos que preguntarnos realmente es, ¿qué es lo que la Torá me quiere enseñar a mí? ¿Qué trata el libro? De un reflejo, ¿cierto? Que quiere que nosotros realmente nos veamos allí, nuestra vida. Somos polvo de la tierra. Y lo que hemos estudiado en el fondo, en este mundo, bueno, en realidad, sí, o sea, la humanidad toda viene de algún origen, etcétera, y ese origen cada vez más pequeño, microscópico, es lo que dice la ciencia, que esto fue extendiéndose, etcétera. Claro, claro que sí. Pero a la vez somos polvo y al polvo volvemos, ¿cierto? Tenemos los mismos componentes que esta tierra. Pero no solo somos polvo, también somos aliento de Dios. ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Dice el Salmo. Y el Hijo del Hombre para que tengas de él memoria o que lo cuides. Realmente en un momento, ¿cierto? Tenemos que entender que o somos polvo de la tierra o aliento de Dios. O somos gusanos, o somos seres como casi ángeles. Un poco menor que los ángeles. Y en el fondo todo esto tiene que ver con nuestra conducta. La Torá nos plantea esta ambivalencia. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar algo. O nos comportamos como si fuéramos polvo de la tierra, que no valemos nada, y por mucho que creamos que valemos algo en este mundo, volvemos al polvo, no somos nada. O sea, cuando todos llegan a morir, ¿qué importa el color de piel? ¿Qué importa de qué país era quién? ¿Qué importa de qué religión era quién? Todos somos polvo y al polvo volvemos. Que si era hombre o mujer, o que si tenía otro género, ¿qué sabe uno? Si todos somos finalmente polvo y al polvo volveremos. Por mucho que queramos inflar esta vida,
Somos polvo, el polvo volveremos. Pero también el aliento de Dios sopló en nuestra vida. Algo muy importante, grande, ¿cierto? Para nosotros. Y a través de eso, ¿cierto? Recibimos la posibilidad, como la tiene el Eterno, de crearse a sí mismo. ¿Cómo es eso? Podemos nosotros también hacer nuestro mundo. A través del conocimiento de lo que aprendemos en este mundo, podemos crear un mundo. Nuestro mundo, nuestra vida. Cada cual decide lo que hace en su vida, qué estudia, qué hace, en qué trabaja, dónde vive, en qué se va a esforzar, en qué no se va a esforzar. Cada uno tiene la capacidad de crearse a sí mismo, crear su propio mundo y humanidad. Y esto es lo que recibimos de parte del Eterno. Bendito sea. Y a su imagen y semejanza Él nos dio. ¿Qué cosas? Libertad, libre elección. Somos personas libres. Por mucho que alguien nos quiera esclavizar, podemos rebelarnos o podemos someternos. Somos seres creativos. ¿Por qué? Porque el Eterno nos dio esa capacidad de inventar, creativa, de crear ideas, conocimientos y también de tener una responsabilidad moral, porque el Eterno nos puso como personas en este mundo, libres. Ahí estás creado, a imagen y semejanza de nosotros, creativo. Le puso nombre a los animales, seguramente él también iba a hacer otras cosas en este mundo, a plantar, a comer, a ver de qué se trataba todo. Incluso se dio el gusto de ponerle nombre a algo que él no creó, porque lo hizo el Eterno. ¿Por qué tenemos que ponerle nombre a algo que él hizo? Si era de él, propiedad de él. Pero aún así el Eterno nos permite ser creativos, pero también nos dio una responsabilidad. Comerás de esto y esto no. Hay una responsabilidad detrás de todo. Entonces, ¿por qué creamos? Dicen los sabios, ¿por qué fue creado el hombre al final? Para decir, si es digno, toda creación fue hecha para ti. Pero si es indigno, se le dice, hasta un mosquito te precedió. Dicen los sabios. En el Bereshit Rabbah, en Sanedrín 38a. Un poco burlesco, ¿no? Bueno, ¿por qué el hombre fue creado al final? Si es digno, tú eres la corona de la creación, eres lo último. Todo Dios te lo puso a ti para que en el fondo tú sojuzgaras. Pero si el hombre es indigno, es como el polvo de la tierra y no como aliento de Dios, se le dice hasta un mosquito se creó antes que tú. ¿Qué te crees tanto, realmente? Si hasta un mosquito existía antes que tú. Pero todavía después que eso. Hay libertad y responsabilidad que el Eterno puso en nuestra vida. Hay una historia que es bien interesante, que nos cita, ¿cómo se llama? Aquí el Talmud. Y una historia que habla sobre la creación. En el momento donde dice hagamos al hombre. No vamos a entrar mucho en ese tema, pero simplemente esto es un relato, una parábola, por así decirlo. Dice, cuando el santo, bendito es, voy a agrandarlo un poquito para que ahí puedan ver mejor. Aquí. Cuando el santo bendito sea vino a crear al hombre, creó un grupo de ángeles ministradores y les preguntó, ¿están de acuerdo en que deberíamos hacer al hombre a nuestra imagen? Cuando dice hagamos al hombre, etcétera. Ellos respondieron, soberano del universo, ¿cuáles serán sus obras? Dios les mostró la historia de la humanidad. Los ángeles respondieron que, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O sea, que no sea creado. Dios destruyó a los ángeles que había hecho. Creó un segundo grupo de ángeles y les hizo la misma pregunta y ellos le dieron la misma respuesta. Entonces Dios destruyó a estos ángeles. Es una historia. Luego creó un tercer grupo de ángeles y ellos le respondieron, soberano del universo. El primer y segundo grupo de ángeles te dijeron que no crearas al hombre y no les sirvió de nada. No escuchaste, entonces, ¿qué podemos decir si no esto? El universo es tuyo, haz como quieras. Y Dios creó al hombre. El universo es tuyo, no nos preguntes. Y si nos pregunta, haz tu voluntad. El Eterno nos pregunta, pero hace su voluntad, finalmente. Ahí entendemos, ¿cierto? También eso. Pero en cuanto a la generación del diluvio, y luego a la generación de los que construyeron la Torre de Babel, los ángeles le dijeron a Dios posteriormente. ¿No tenían razón los primeros ángeles? Mira cuán grande es la corrupción de la humanidad. Y Dios respondió. Y cita a los sabios Isaías 46:4. Un pasaje magistral, realmente hermoso. Dice, incluso hasta la vejez, en la vejez,
no cambiaré. Y hasta las canas, y es decir, hasta el momento en que tenga canas, seguiré siendo paciente. Cita en ese verso de Isaías que habla, ¿cierto?, de la voz del Eterno. Incluso hasta en la vejez no cambiaré. Hasta las canas seguiré siendo paciente, dice el Eterno. Este es un pasaje, un midrash, ¿cierto? Pero realmente muy, muy hermoso. ¿Qué es lo que nos está diciendo en el fondo? Aquí hace un preludio igual que la creación. Primero, ¿cierto? Vio Dios tal cosa, que había tal cosa, y luego dijo que era bueno. Aquí también hay como ese preludio. Los ángeles vino a él, fueron hechos, y después vio si era bueno o no. Y el que le dijo que no era bueno, bueno, no siguió adelante. Hasta que alguien le dijo que era bueno. Es decir, Dios creó todas las cosas, vio Dios que era bueno, y fue así. Ok. Pero alguien podría decir, pero si no fue tan bueno, este mundo no terminó tan bien, no ha sido tan bueno, está lleno de pecado, de dominación unos a otros. Bueno, hasta que alguien dijo que era bueno, siguió adelante, en el fondo. Alguien podría haberle dicho, pero Eterno, tú, ¿por qué hiciste todas las cosas? Y mira esta humanidad, mira lo que ha hecho con este mundo. No quiero, hay muchos también, de repente piensan, no quiero traer, ¿cierto?, a nadie al mundo porque el mundo está listo para sufrir solamente. Bueno, pero el Eterno dice, bueno, yo creé todas las cosas. Hasta que alguien dice que está bien, que era bueno. Entonces, el Eterno, en el fondo, hizo todo hasta que era bueno. Y aun cuando nuestro destino no fuera el mejor o el más óptimo, Dios vio que era bueno. Dios vio que la maldad del hombre estaba aumentando y que su impulso más íntimo era solo hacia el mal, y se arrepintió de haber hecho al hombre y le dolió hasta la médula, dice esta traducción. Somos una especie peligrosa. Sí, somos una especie peligrosa. Hemos hecho mucho daño en este mundo. Pero como aquí dice el Rabí Sachs, el fenómeno real del corazón y el misterio y el milagro de todas las cosas no es nuestra fe en Dios, es la fe de Dios en nosotros. Y ese es el punto, finalmente, de todas las cosas. Vio Dios que era bueno, nos hizo a nosotros, pero nosotros hacemos el mal. Pero aún así dice, aún en la vejez no cambiaré, aún hasta las canas, permaneceré, ¿cierto?, igual. ¿En qué? En que Dios nos creó con emuná. Él tuvo fe en la humanidad. Y aun cuando nos portemos mal, aun cuando hagamos el mal, el Eterno tiene fe en nosotros, en que nosotros haremos en algún momento el bien. Bien, que cambiaremos, que volveremos a Él. Aun cuando pase una generación y esa generación haya hecho lo malo, Él espera que la otra generación haga lo bueno. Tan misericordioso y bondadoso es el Eterno. ¿Por qué? Porque si Él creó todo por bondad y sin necesidad, pues también podríamos decir que sin necesidad que Él tiene, porque Él podría decir hasta aquí basta todas las cosas, pues sin necesidad tiene misericordia una y otra vez sobre nuestra vida. Porque Dios, grande es su fe en nosotros. Grande es la fidelidad del Eterno para con nosotros. Su fe. Él confió en nosotros, en nuestros corazones, en nuestra vida. Él confió en que le podríamos conocer a Él. Él confió en que realmente podríamos nosotros llegar a ser como Él. Él confió en que aún pese a todas las cosas malas de nuestra vida y existencia que podamos hacer, vivir, realizar, hablar hacia otros, dañar, incumplir, dañar este mundo, sigue teniendo fe en nosotros. Aunque nosotros perdamos la fe, la emuná, la fidelidad en la humanidad, pues Dios no la ha perdido. Dios jamás ha perdido la fe en nosotros. Y eso es lo más grande realmente de la creación. Y es pura gesed, es pura bondad. Generación tras generación, no dejamos de ver la bondad del Eterno desde el inicio de la creación. Nos hizo sin necesidad y sin mérito ni necesidad, sigue teniendo gesed en nuestras generaciones, hasta el día de hoy. Y nos envía a su Hijo también. Que a lo mejor diría, ¿qué necesidad tenía Él de rescatarnos? Pues sin la necesidad, envió a su Hijo, envió salvación, envió redención para que le pudiésemos conocer. Porque si nos creó es para que les conociéramos y fuéramos como Él. Y esa es la meta. Y Él es más obstinado que nosotros. Dios es mucho más obstinado en nosotros en cuanto a la fe, la emuná. Tenemos que imitarle a Él.
Él jamás dejó de perder la humanidad en nosotros. No por ello no va a actuar su justicia y su juicio en este mundo. No por ello, ¿cierto? Él no va a ordenar las cosas o no va a provocar que a veces pasen desastres en este mundo o pandemias. Pero aún así, aquí estamos. Prueba de la ejese, de la bondad del Eterno en nuestra vida. Que Él nos permita volver a su bondad. Que Él nos permita volver, ¿cierto?, a lo que Él nos creó y hacer como Él, realmente. Sin necesidad, hagamos el bien. Sin necesidad realmente de que alguien nos diga, nos sugiera algo más allá. Hagamos lo bueno y la bondad. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom.